en el año que viene tú tendrás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O sea, no me hagas eso. ¿Cómo? Si mi esposo, ya ni hablamos, ¿verdad? ¿Cómo estaba la circunstancia? Pero mire lo que dice el verso 17, es una palabra maravillosa. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que el siervo de Dios le había dicho. ¿Cuántos alaban al Señor? No son las posibilidades, no son las probabilidades, es la palabra de Dios soltada en el tiempo correcto, amén. Aquella mujer dijo, es imposible, pero Dios rompió todas las probabilidades en contra y las puso a favor de ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es necesario estar en equilibrio emocional? Porque, queridos hermanos y hermanas, en la vida no se está libre de circunstancias, de enfrentar las cosas que vengan. Fíjense que el niño crece, el verso 18, el niño crece, pero un día dice que va con su padre al campo, el niño se desarrolla normal, están en el tiempo de la siega, están a punto de cortar los frutos, disfrutando de los frutos. Fíjese, estaban en su apogeo económico porque estaba entrando la producción, cuando de pronto el milagro o el regalo de Dios le sucede algo. El niño era un regalo de Dios, el niño era producto de la promesa de Dios. Las promesas de Dios, a veces el enemigo quiere arrebatárnoslas para que nuestros corazones duden de la veracidad de Dios. La palabra del Señor dice que el niño recibe un impacto, dice, de sol, o algo le ataca a él. Y la palabra de Dios dice en el verso 19, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. El niño, podríamos decir, recibe un infarto, un derrame cerebral, porque dice que le duele la cabeza intensamente. La palabra del Señor dice que lo llevan a su madre. Pero aquí está lo más interesante. ¿Qué hace la mamá? La séptima característica de la tsunamita era la reacción correcta. Supo qué hacer ante la situación más adversa de su vida. La tsunamita sabe responder, sabe actuar, sabe hacer lo correcto en el momento más difícil de su vida. La palabra de Dios dice que el niño muere, el niño pierde la vida. La tsunamita no sale corriendo a buscar al marido gritando, se nos murió. El Señor sigue trabajando, dice, el esposo sigue en el trabajo, sino la actitud de la tsunamita, que es una reacción correcta. ¿Qué hace? En el verso 21 dice, y subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta y se salió. Qué importante, lo que había preparado le sirvió para adelante. Supo hacer la actitud correcta. Muchas cosas a veces perdemos las bendiciones de Dios, no porque Dios no nos las haya derramado, sino porque nuestras reacciones son incorrectas a lo que Dios nos está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de tener reacciones o acciones que le agraden a Dios, que sean ejemplo de fe. La palabra del Señor dice que aquella mujer va y le dice a su marido, te ruego, el verso 22, otra vez, te ruego. ¿Ustedes creen que una mujer que se le acaba de morir el hijo, cómo llegaría al marido? Te ruego. Apúrate que este chamaco.
Fíjese, en la primera, cuando le pidió la construcción, te ruego. Y en la segunda, te ruego que envíes conmigo. Y ahí le da características. Yo voy a ir corriendo al varón de Dios y regreso. Esta persona, la octava característica de la tsunamita es que va el origen de todas las cosas. ¿A dónde va? Dice el verso 22 al final: yo voy al varón de Dios y regreso. Qué importante es que sepamos de dónde provienen todas las cosas que Dios nos ha dado. Él es el origen de todo. ¿Cuántos de ustedes, queridos hermanos, cuando traemos a nuestros hijos, de quién son? De Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, son regalos de Dios. Y cuando los traemos a la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Los consagramos a Dios. Entonces, ¿saben lo que estamos haciendo cuando los traemos al altar? Estamos haciendo un compromiso como padres que los vamos a cuidar para que vivan y caminen en la palabra de Dios. No es que lo va a cuidar la iglesia, no es que lo va a cuidar el pastor, no es que lo va a cuidar. Hermano, ¿quién visita a mi hijo? ¿Quién? Soy yo. Porque entonces toda la iglesia lo traeríamos a presentar. Yo solamente veo a los padres y a los testigos que van, que los acompañan. Pero es deber de los padres trabajar en esos niños. Aquella mujer recuerda que el hijo era un milagro de Dios. El hijo se lo había dado Dios. Y ella va al origen, regresa al origen de todas las cosas. Queridos hermanos, podemos ver a hombres y mujeres, por ejemplo, en la vida de Elías. Elías, cuando Dios lo llama, ese hombre es llamado poderosamente. Él tiene una visión, una convicción con Dios, pero él va al monte Carmelo, hace descender fuego del cielo. Pero cuando está en el momento de mayor tribulación de su vida, dice la Biblia que va al desierto. ¿A dónde va al desierto? Buscando el Sinaí. Y el Sinaí significaba el origen del pacto con Israel, el origen de la presencia de Dios. Él regresa a sus orígenes, amén. Qué tremendo es que cuando estamos en la tribulación más adversa, regresamos al origen. ¿Cuál es el origen? El altar. Orar, pedir a Dios, buscar a Dios, santificarnos, consagrarnos. Ese es el origen de todas las cosas. Aquella mujer regresa a Dios, regresa al siervo de Dios, va a hablar con él, no va a buscar otro lugar, sino va de donde había recibido la palabra de Dios. Queridos hermanos, no nos olvidemos que solo Dios es nuestro amparo, que solo Dios es nuestra fortaleza y que solo Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Cuántos pueden decir amén? Lo noveno de la tsunamita: el siervo de Dios va, la acompaña. El esposo, cuando la ve que sale, le dice: oye, pero ¿por qué vas a ver al siervo de Dios si no es luna nueva? No es día de reposo, o sea, no es tiempo de ir y visitar al siervo de Dios. Ella le dijo paz, no le contó nada, no perdió el tiempo. La palabra del Señor dice que ella va en camino. Y lo noveno que vemos en la vida de la tsunamita es: retuvo su bendición. Qué tremendo es eso. ¿Se acuerdan la palabra de Dios que dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? La novena circunstancia o característica de ella es que supo retener lo que Dios le había dado. Mucha gente pide más y pide más y pide más y pide más, pero pierde todo. Y Dios da en abundancia,
bendíceme, Señor, sáname, Señor. Pero no retiene su sanidad, no retiene su bendición, no retiene su vida consagrada a Dios, no retiene su fidelidad, no retiene el estar cerca de Dios, no retiene el nivel. Por ejemplo, hermanos, si usted tiene un tinaco, hay vidas espirituales como los tinacos. ¿Usted sabe cómo es el tinaco? Siempre se está llenando y siempre se está vaciando. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque no saben retener lo que Dios le da. Entonces no puedes construir una vida espiritual o una vida emocional. Nunca podrás tener equilibrio si no sabes retener lo que Dios te ha dado. Esta mujer no dijo, bueno, se me murió el niño, pues Dios me da otro. Si me dio este, pues me da el segundo y Él me da el tercero. ¿Cuántos dicen amén? Perdí este culto total, si todavía Cristo no viene. Faltan ¿cuántos domingos faltan? Son 55 semanas que tiene el año, ¿verdad? ¿52? Yo ya le aumenté, ¿cuántos? A veces, ¿no? Se recorta. Sí. Pero por ejemplo, vamos a 50 domingos y dice, bueno, uno que 49 que yo me pierda con uno que yo vaya. Tenemos que retener nuestra visión, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Debemos de crecer y desarrollarnos y apreciar lo que Dios nos ha dado. Los dones, la gracia, la familia que Dios nos ha dado, el hogar que Dios nos ha dado, los hijos que Dios nos ha dado, el cónyuge que Dios nos ha dado, la iglesia que Dios nos ha dado, los compañeros en la fe que Dios nos ha dado. Amén. Las personas que van con nosotros en el camino de la gracia de Dios, hay que saberlos retener, hay que saberlos guiar, hay que tener un compañerismo. La palabra de Dios dice que se le muere el hijo, pero va a buscar al siervo y le dijo, Señor, yo no te pedí esto, tú me lo regalaste, y si tú me lo regalaste, tú sabrás qué vas a hacer con él. Y el siervo de Dios va, y ella no se despega del siervo de Dios, y le dice, bueno, va a ir mi criado y vete con él. Y le dice, no, yo no me voy con el criado, yo me voy con usted, porque usted fue el que me dio la palabra, no fue el criado. Yo no me muevo de aquí si usted no va, pero ahí va mi báculo. Representaba la autoridad profética, ahí va el báculo. Y le dijo, aunque vaya el que vaya, pero si no va usted, no me voy, yo me voy con usted. ¿Cuántos dicen amén? Aquella mujer supo retener la bendición de Dios. Queridos hermanos y hermanas, si se quiere crecer y desarrollar, tenemos que saber retener lo que Dios nos ha dado para poder construir arriba de aquello. Usted tiene que edificar, primero cimentar, primero desplantar, colocar los muros, después levantar un edificio, y la Biblia dice que es un edificio santo y agradable a Dios. Amén. Hay que saber la medida de la profundidad de la gracia de Dios para saber su anchura, su altura, la profundidad. ¿Qué otra dimensión hay ahí? Su altura, su anchura, su profundidad, su longitud. Cuando yo estaba predicando esto, entendí la palabra ahí. ¿Sabe qué es el reino de Dios? Se puede tocar. ¿Qué volumen? El Señor ahí, cuando yo estaba enseñando eso, dile al pueblo que se puede tocar. Yo siento la paz de Cristo. ¿Y cómo la siente? El reino de Dios no es nada más sentir, es que usted lo toque. Entonces, para que usted lo toque, lo tiene que retener. Lo puede usted caminar.
La palabra del Señor dice que esta mujer fue y retuvo lo que Dios le había dado. Supo hacer lo correcto. Queridos hermanos, ella peleó por la vida de su hijo, supo retenerlo. Después, si usted sabe pelear lo espiritual, escúcheme bien lo que le voy a enseñar. Si usted sabe retener lo espiritual, sabrá retener lo material. Porque en el capítulo 8, vamos terminando, en el capítulo 8 sucede una cosa tremenda. El siervo de Dios le dice a la tsunamita: vete de aquí, porque va a haber hambre en la tierra. Y aquella mujer se tiene que ir. No pasa hambre ni nada. Pero después, cuando regresa, le habían quitado las casas, le habían quitado la tierra, le habían quitado todo. ¿Para qué te fuiste? Pero lo más asombroso en el capítulo 8, que dice que por el milagro y por lo que hizo, por haber movilizado al siervo de Dios, y que el siervo de Dios le dijo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Porque la palabra del siervo fue la ofrecida y ella supo retener esa palabra. Dice que el rey se impactó y dice: ojalá el profeta me dijera a mí qué quieres que yo haga. Y a esta mujer se la ofreció. Y ella le dijo que no necesitaba nada. Y dice que el rey le dijo: regrésenle sus tierras, regrésenle su casa. Es más, dice, regrésenle todo lo que se ha producido estos años, que le habían agarrado el terreno, ni un pesito se lo agarran, regrésenle todo. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, si sabemos retener lo espiritual, claro que cosecharemos lo material. No me diga que es retenedor espiritual y no vemos nada material. Dios es fiel, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Aprendamos de la vida de esta mujer, que solo en 2 ocasiones aparece en la Biblia, pero las características quedaron ahí. No sabemos su nombre. A lo mejor se llamaba Marta, se llamaba María, se llamaba Josefina, se llamaba Magdalena. ¿Cómo se llamaría? No lo sabemos, pero dice nada más la tsunamita. Pero qué ejemplo para nosotros. Pongámonos de pie y oremos al Señor.